cargo del Grupo B del Hospital San Vicente Fundación. Le agradecemos al doctor Alejandro Moreno su asesoría. Este es el derrotero de la charla. La revista de Oxford y fue realizada en la Universidad de Texas. El objetivo entonces era determinar el efecto de la música en el cierre quirúrgico primario en cuanto a tiempo de cierre y a calidad en los resultados. El método, entonces, los métodos que se utilizaron fue entonces realizar un cierre por capas de incisiones realizadas en patas de cerdo por residentes de cirugía plástica. Ellos no tenían información acerca del objetivo del estudio, por lo que pues se garantizaba de cierta manera que fuera algo ciego, y estos fueron asignados además de forma aleatoria. La idea entonces se les daba un equipo de suturas, una sutura monocril 3 ceros con una aguja RB1 para hacer 5 suturas subdérmicas de 5 centímetros cada una. Se les medía el tiempo, pero pues no se les especificó cuál era el desenlace que se estaba buscando para evitar pues como sesgos en cuanto a la realización. Se comparó entonces a los residentes con música de su preferencia versus sin música, para evitar que obviamente al realizarlo la primera vez, pues que la segunda fuera mejor por repetición. Se realizaron en 2 tiempos de forma aleatorizada quien lo hacía primero, primero con música, luego sin música, y después esas mismas personas volvieron a repetir posteriormente en orden inverso. Entonces se verificaba en cuanto a tiempo y en cuanto a la calidad, verificaban la aproximación de los bordes, la igualdad en el plano superficial y profundo, los intervalos, la visibilidad del nudo, la apariencia uniforme y la diversión de los bordes. Se analizaron entonces los datos con un t-test pareado y se consideró un valor significativo de P menor a 0.05 para considerar un significado estadísticamente significativo. Los resultados de estos fueron pues como los participantes del estudio, como les dije, fueron 15 residentes de cirugía plástica, completaron el estudio 12, básicamente porque de esos 15, 3 habían que pues no lograron completar la segunda parte del estudio, que era la comparación pues primero música y después sin música y el otro que era pues como en el orden inverso. La edad promedio fue de 31 años, la relación de género pues fue más en mujeres que en hombres, y se consideraron tanto de años como más avanzados versus en años pues como iniciales. El género de música realmente pues fue muy variado, dependiendo obviamente de las preferencias del participante que se le había preguntado previamente. Los resultados en el tiempo de cierre, entonces hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al cierre con música versus sin música, principalmente pues en todos los subgrupos. Digamos que en los que no eran, digamos como que los que estaban digamos como en estadios o en inicial, pues como iniciando residencia, digamos que ese resultado no fue tan significativo como si lo fue en los residentes de años más avanzados. En cuanto a la calidad del cierre, no especifican muy bien exactamente cómo verifican, pues cómo califican esto, hacen una diferencia de 3.3 versus 3.09, pero pues aunque hablan de las características de cómo fueron analizados, realmente pues no especifican cómo fue esa. Como les había mencionado, entonces nuevamente hay una diferencia mayor de la calidad del cierre en residentes que ellos denominaban como senior, o sea, en los últimos 3 años, versus los residentes menores, que eran los primeros 3 años, con una P estadísticamente significativa. En cuanto a las conclusiones del estudio, ellos dicen que los cirujanos que escuchan música de su preferencia cierran más rápido y con mejor calidad. Había un estudio que ellos mencionaban que la música puede distraer la mente sobre la sensación de la fatiga, la mejoría del ritmo cardíaco, la efectividad de los movimientos, y que en realidad ellos determinaban que había una mejoría en las actividades rutinarias, pero pudiera ser un factor distractor en tareas complejas y no familiarizadas. En momentos críticos debe ser apagada para facilitar la comunicación y la toma de decisiones. Esas fueron pues como las conclusiones del artículo. Y ya pues como analizándolo, digamos como el contexto nuestro,
La validez interna, existió una comparación ciega y aleatorizada porque los residentes, digamos, no estaban, fueron asignados de forma aleatoria y no estaban como prevenidos acerca del resultado. El espectro apropiado de la muestra considero que no fue adecuado porque fue una muestra muy pequeña, fueron solamente 15 residentes, de los cuales se perdieron 3. Y fue una comparación adecuada porque se utilizaron pues como un enmascaramiento adecuado, una precisión de las estimaciones con una P estadísticamente significativa. Y en la aplicación, pues digamos que son residentes de otra especialidad que no podemos determinar exactamente los resultados en nuestra, digamos como en cirugía general como tal, porque hablan más de resultados estéticos. El tiempo de desarrollo en tareas mecánicas evidentemente pues mostró una mejoría significativa. Sin embargo, pues ellos mencionaban incluso que en los residentes como menores, en los que a veces no estaba como tan mecanizado una tarea, digamos que este resultado no fue tan evidente. Y al tratarse en un ambiente controlado, pues porque eran obviamente una sutura en unas patas de cerdo, en un ambiente muy controlado, digamos que ahí no, creo que no mencionan otros factores que pueden influir, como es la comunicación del equipo quirúrgico en cuanto a las tareas normalmente que desempeñamos en cirugía general, en las que es importante pues mantener una comunicación tanto del equipo quirúrgico como con el anestesiólogo y los demás personas de la sala. Considero que es importante realizar más estudios que midan otras variables en cuanto al tipo, al género de música, a otras, digamos, como otros distractores que pudieran haber presentado un sesgo, porque en este caso, pues, fue como algo como tan controlado que digamos que los resultados pueden haber estado parcialmente sesgados. Sí, si quieres lo dejo. Este otro artículo que vamos a exponer es una revisión sistemática que se publicó en el 2019, hay otra más reciente, sin embargo, pues vamos como del más viejito al más nuevo, pues en esta revisión sistemática, pues principalmente se basaron en que se han descrito a lo largo del tiempo muchos efectos cognitivos positivos en cuanto al desempeño quirúrgico y el desarrollo de habilidades quirúrgicas con el uso de música intraoperatoria. Esta revisión sistemática lo que hizo fue pues evaluar el efecto de la música en cuanto al rendimiento quirúrgico y unos resultados secundarios que ahorita se los menciono más adelante. Ellos buscaron en varias bases de datos, incluidas en Base, Medline, Web of Science, Cochrane, etc. Utilizaron las palabras surgery, surgical skill, music and auditory stimulation. Entonces, ahí encontraron alrededor de 3.492 artículos, casi el 80% estaban repetidos. Al final se excluyeron 14 artículos porque no incluyeron ningún artículo que evaluara una intervención adicional, o sea, que los compararan con algo diferente a sin música, o sea, con música y sin música, pero no evaluaron otras intervenciones diferentes. Al final incluyeron 9 estudios con 212 pacientes y solamente tomaron estudios prospectivos. Entonces, dentro de los criterios de inclusión, únicamente pues artículos que fueron publicados y revisados por los pares. Ellos realizaron toda esta búsqueda con ayuda de un especialista en formación biomédica y además de eso tenían 2 revisores independientes. Cada uno revisaba, primero hicieron la inclusión y exclusión de los artículos con la revisión de los títulos, si estaban completos o no, y ahí al final pues quedaron con los 9 artículos. Entonces el resultado principal que evaluaron fue el efecto de la música en comparación con otra condición auditiva, solamente en este caso el silencio, en cuanto al desempeño quirúrgico. Y entre los resultados secundarios evaluaron el efecto de la música sobre la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la respuesta al estrés y en un solo estudio la electromiografía. En esta revisión sistemática pues ya sabemos que es importante el estudio de los sesgos. Utilizaron herramientas de colaboración Cochrane para evaluar el riesgo de sesgos en el estudio y esto lo hizo cada autor con un cuestionario que tenía cada uno personalizado para evaluar cada artículo. De los 9 artículos, pues las características que más predominaron, 8 de estos artículos utilizaron música en el intraoperatorio
y solamente un artículo evaluó el uso de música en el prequirúrgico mientras se cambiaban, etcétera, antes de empezar el procedimiento. También en el estudio que evaluó lo de la electromiografía, estudiaron por un software de análisis de movimientos para evaluar el rendimiento quirúrgico y se utilizó música clásica en 6 de estos estudios y 2 artículos con música pues, preferida del paciente. En cuanto a los resultados, se evaluaron pues 4 cosas principalmente. Lo que más se evaluó pues, fue el tiempo para completar la tarea, que fue el resultado principal que evaluó esta revisión sistemática. De estos 3 estudios se evaluaron si había mejoría relativa en el tiempo para completar la tarea. Lo que hicieron fue que estaban expuestos a música, sin música y después en silencio, o sea, cada pues, cirujano o residente, porque en este también se incluyeron residentes, eran sometidos a estos 3 escenarios y pues solamente en uno de estos artículos se encontró que había mejoría en el rendimiento. En 2 estudios adicionales se reprodujo música clásica durante todo el experimento, durante la primera y la segunda tarea, y solamente en uno de ellos también se encontró que había un mayor porcentaje en el rendimiento quirúrgico. En cuanto a los efectos de la música en el manejo de los instrumentos, el manejo de los instrumentos lo midieron como la longitud de la trayectoria, es decir, la distancia total recorrida con la punta del instrumento. Lo hicieron en pruebas pues, por la paroscopia y se encontró que hubo un efecto beneficioso en el movimiento con la música clásica y con otro tipo de música que llamó la atención, que era la música jamaiquina pues, en Estados Unidos, no sé qué tenga que ver. Y en cuanto al desempeño quirúrgico, en lo que hicieron fue evaluar la reparación de unas heridas estéticamente en una clasificación de 1 a 5 y lo que se encontró es que pues, no hubo un efecto significativamente estadístico en cuanto los pacientes, los cirujanos que estuvieron expuestos a música clásica. Sin embargo, en uno de los estudios sí se encontró que hubo beneficio cuando era la música preferida del cirujano, que en este caso pues, fue la música jamaiquina de nuevo. Y en cuanto al efecto de la música sobre los parámetros vitales y la activación muscular, que fue medida con electromiografía, concluyó que pues, escuchar música de activación durante la operación condujo a aumento de la frecuencia cardíaca en comparación a la música de desactivación, que es pues, sin música. Y en cuanto al efecto en la electromiografía, lo que hicieron fue evaluar la activación del músculo extensor de los dedos, que se redujo significativamente mientras el cirujano pues, se encontraba haciendo estas pruebas en laboratorio de simulación. Fue significativamente menor en cualquier tipo de música, incluyendo jazz, hip hop y música clásica. Esto pues está bastante relacionado con el estrés quirúrgico y la carga muscular que desarrollan los cirujanos durante los procedimientos y el dolor, ya que el 80% de los cirujanos que fueron encuestados antes de hacer este procedimiento referían dolores en el intraoperatorio por la carga quirúrgica. En cuanto a las conclusiones de este artículo, 5 de los 9 artículos pues, mostraron que hubo beneficio respecto al uso de la música y los diferentes dominios pues, cognitivos durante el desarrollo quirúrgico. El efecto atenuante sobre la activación muscular que puede relacionarse con la fatiga muscular de los cirujanos, lo cual es bastante importante. Reducción de costos, esto pues lo menciona, pues obviamente requiere muchos más estudios, sin embargo, esto está en relación a disminución del tiempo quirúrgico, menor costo, menor complicaciones de los pacientes. Y pues que claramente si hay una relación entre una mayor habilidad quirúrgica, pues va a haber una menor tasa de morbilidades y complicaciones en pacientes quirúrgicos. Este estudio pues se evaluó con el prisma que cumple en realidad todos los criterios, o sea, es una buena revisión sistemática de la literatura. Sin embargo, entre las debilidades del artículo es que, pues, obviamente, de 3.126 artículos, solamente escogieron 9 artículos, un total de 212 pacientes, o sea, la cantidad de pacientes no era tanta, de cirujanos, perdón. Y
que todos fueron en laboratorios de simulación, no se evaluó ninguno en un quirófano real. Entonces, pues eso sí de pronto puede tener un poquito de pues, poca validez del estudio. Este otro artículo es los resultados en cuanto a la música en el quirófano, un estudio simple ciego prospectivo de casos y controles. El objetivo era evaluar la seguridad del uso de la música en el quirófano, en procedimientos quirúrgicos de estándar en cáncer de mama y evaluar la tasa de complicaciones, pérdida de sangre, tiempo de operación y tasa de recurrencia. Los métodos recolectaron 600 pacientes desde abril del 2017 al 2021, excluyeron los pacientes hombres, los que tenían antecedentes de aumento de mama, pacientes con reconstrucción mamaria inmediata o pacientes con otras afecciones coexistentes que requerían un procedimiento adicional o los pacientes que tenían mutaciones de alto riesgo o las portadoras sometidas a una mastectomía profiláctica. El día de la cirugía fue realizado por un cirujano especialista en mama en un centro oncológico de tercer nivel y en esto salieron 3 brazos. El primero, el brazo A, que no pacientes sometidos a cirugía sin música, eso fue 200 pacientes. El estudio de brazo B, música lenta, también 200 pacientes. Esta era música clásica o jazz con un tempo de inferior a 80 latidos por minuto. Y el estudio de brazo C, música rápida, era rock and roll o rock, también pacientes, 200 pacientes, y era un tempo superior a 80 latidos por minuto. En cuanto al volumen, era 12 más o menos, eso es decir, de 60 a 65 decibeles. El principal análisis fueron las tasas de complicaciones, la secundaria del tiempo de operación, desde la incisión hasta el cierre, la pérdida de sangre en mililitros y la tasa de recurrencia local que se midió hasta unos 3 años. Y se tomó como estadísticamente significativa la P menor de 0.05. En cuanto a los resultados, las mediciones demográficas en cuanto al estadiaje clínico, el estado de los ganglios axilares y la copa del tamaño de la mama, todo entre los 3 grupos fueron muy similares, no hubo diferencia entre los diferentes grupos. Y en cuanto al tipo de cirugía realizado en los tres brazos, también fue muy similar, no hubo diferencia en cuanto a esto. Los resultados principales, en general no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las casos de complicaciones entre los 3 brazos. Las complicaciones que se presentaron fueron mínimas del 3.5% y del 3% y fueron complicaciones menores que se determinaban por infección del sitio quirúrgico, hematomas, séramos y necrosis del colgajo del pie, dispersor parcial. Ninguna tuvo complicación severa y tampoco hubo muertes. En cuanto a los efectos secundarios, en cuanto al tiempo quirúrgico hubo una significancia. En cuanto al grupo C, que fue música rápida, un tiempo de 115, entre 90 y 145, en comparación al grupo A, que no hubo música. Y también una significancia en cuanto al grupo A y B, que es comparando no música con la música lenta. Y en cuanto a la pérdida de sangre, fue muy similar entre los 3 grupos, no hubo diferencias. En cuanto al seguimiento, que fue hasta los 3 años, en el cáncer de mama, la recurrencia local pues se mide más o menos a los 2 años. Digamos que la ventaja que tuvieron ellos fue que hubo un seguimiento hasta los 3 años y fue muy similar, no hubo pues diferencias significativas. La discusión, pues ellos acuden que es el ensayo prospectivo más grande sobre el efecto en la música y los resultados. Acorta los tiempos de funcionamiento y la música más rápida, según este estudio, pues también reduce aún más los tiempos. La inclusión que ellos hicieron a favor fue el seguimiento a corto y largo plazo, en donde vieron que no hubo diferencia entre los 3 grupos. Sin embargo, debido a que esto solo pues se hizo en un procedimiento controlado, programado, pues no pueden generalizar los resultados en la cirugía de emergencia y pues discuten que deberían tener estudios futuros en este ámbito. La conclusión, que el uso de la música por parte del cirujano en el quirófano es seguro en entornos quirúrgicos en manos experimentadas. En cuanto al análisis de la literatura, abordó un tema, se quería ver la seguridad, que eso fue lo que se evaluó. Usaron
los autores un método apropiado para responder la pregunta, tenían una pregunta pico establecida, fueron reclutados de manera aceptable, pues entre los 3 brazos no hubo diferencia significativa en cuanto a las variables demográficas. Los controles, lo mismo, se midió con precisión la exposición para minimizar el sesgo, pues hubo una selección con unas variables similares. En cuanto a qué tan precisa fue la estimación del efecto de tratamiento, digamos que no hay una evaluación de los riesgos de los odds ratio ni riesgos relativos. Entonces, digamos que en esa parte uno queda como tal vez sí, tal vez no. En eso pues creen los resultados sí evidenciaron que hubo seguridad en cuanto al uso de la música en el quirófano, puesto que no hubo diferencia significativa en cuanto a las complicaciones, que eso fue el resultado principal. Que si se pueden aplicar a la población, sí, porque pues fue una cirugía que se hace en nuestro medio y por cirujanos experimentados. Y pues se ha visto que en estudios previamente realizados se ha evidenciado beneficio del uso de la música en el quirófano. Bueno, y el último artículo que queríamos analizar para llegar ya a las conclusiones generales es este artículo de un estudio, de una revisión de la influencia de la música en las tareas quirúrgicas como tal. Es un estudio realizado en el Reino Unido en el 2019, donde trataban de determinar los efectos positivos y negativos del uso de música en la cirugía. Ellos hicieron como protocolo una revisión sistemática según Prisma y Amstar, y según el registro Próspero para las revisiones sistemáticas para evitar sesgos. Una búsqueda amplia en la bibliografía en bases de datos como PubMed, Medline, en Science Direct, Google Scholar y el término MES como música, quirófano y cirugía, pues en inglés. El procedimiento se hizo, pues el análisis por parte de 2 autores, analizando el título y los resúmenes de cada artículo, y la lista final de artículos que ellos escogieron fueron 18 por ambos autores, y la evaluación de la calidad y la evidencia fue según la escala Gray. Ellos, al inicio de la búsqueda bibliográfica, encontraron inicialmente en total unos entre 44 artículos, citaciones en PubMed, en 98 en Science Direct y más de 93,000 en Google Scholar. Perdón, es que alguien tiene el micrófono activado. Listo, gracias. 23 estudios no estaban duplicados y al final tuvieron pues 18 artículos incluidos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, todos artículos en inglés entre el 2009 y 2018, teniendo en cuenta la naturaleza del estudio, la fecha de publicación, los objetivos de cada uno y los principales hallazgos. Y los criterios de exclusión eran que no tuvieran citas no relacionadas con el uso de la música, otro idioma diferente al inglés, y sobre el efecto en pacientes y miembros específicos del personal distintos a los cirujanos. Ellos en la evaluación de la calidad, entre ambos autores determinaron un puntaje de hasta 30 por cada estudio para determinar si era de alto grado, bajo grado o insuficiente, según la clasificación Prisma. Siempre se hizo a ciegas por 2 revisores, acuerdo entre los evaluadores en caso tal de discrepancias. Se determinó que un estudio tenía una calidad alta si tenía 90% de los 30 criterios, moderada 80%, baja 70% y calidad insuficiente 69%, menos del 69%. Y el riesgo de sesgo dentro de los estudios se evaluó de forma ciega, control del riesgo acumulado con el GRADE y evaluaciones complementarias entre los 2 autores de forma independiente. En términos generales, ellos en los artículos mencionaban cada uno de los estudios que habían encontrado, de cuál tenía un alto grado de validez y cuál tenía un resultado positivo o negativo. Esto nada más como para mencionarlo, pero en términos habían determinado 3 preguntas específicas. El primero, el rendimiento de la tarea del cirujano se ve afectado por la música. Se presentó un estudio de validez moderada en el cual había un efecto negativo, especialmente por la frustración de la comunicación improductiva por interrupciones frecuentes, por volúmenes elevados que requería pues repetición de instrucciones a todo el personal. Incluso se podía incrementar de 4 a 68 segundos cada instrucción por repetición. Había mucho ruido en este estudio de validez moderada con efecto negativo. Las guías de la OMS incluso recomiendan que en los quirófanos no se debe de tener ruido mayor a 30 decibeles,
y encontramos que en estos estudios determinan hasta 70 decibeles de ruido en los quirófanos. Y también se incluyó que se puede aumentar la tasa de infecciones operatorias con niveles elevados de ruidos hasta en el 17%. Sin embargo, la música sí mejoró la eficiencia en el tiempo de cierre de herida, también mejoró la calidad de la reparación de la piel, mejora la consolidación de la memoria, especialmente en personal en entrenamiento, y es una herramienta para revertir algunos de los efectos negativos inducidos por el estrés en el aprendizaje quirúrgico. Esta es otra pregunta que ellos establecieron, que qué elementos influyen positiva o negativamente en el desempeño. La música ahorra el tiempo en el cierre de heridas, mejora la calidad de la reparación de la piel, como les decía, mejora la realización de la tarea quirúrgica complicada y mejora el razonamiento espacial temporal, consolidación de la memoria y aprendizaje motor quirúrgico. La tercera pregunta que ellos habían determinado era: ¿el rendimiento de la tarea del cirujano mejora? Tiene un efecto positivo y beneficioso, mejora la reparación de la piel, reduce en general el tiempo de la intervención entre 8 a 10% y también la calidad de la reparación de la piel. Los resultados generales de esta revisión es un efecto positivo de la música, reducción general, pero lo que les quería traer a colación es el efecto Mozart que ellos mencionan, que es que mejora tanto el rendimiento motor y el aprendizaje motor y el razonamiento espacial y temporal en los pacientes en los cuales están en entrenamiento quirúrgico. También ligado a actividades en general, la música puede ser un relajante porque conduce a mejor aprendizaje y motor quirúrgico. Nunca se ha documentado como peligro para la seguridad en el quirófano. Esto a aclarar que hay algunos géneros musicales que sí pueden aumentar el nivel de catecolaminas, liberación de cortisol, incluso epinefrina. En este artículo mencionan que la música tecno puede tener unos cambios fisiológicos importantes en el personal quirúrgico, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, que hay que tenerlo en cuenta. En las implicaciones clínicas les mencionaba lo del efecto Mozart positivo en el momento de la mejora cognitiva. El bajo volumen de la música reduce las interferencias, por ende las interrupciones. La música no deseada para el cirujano puede ser interpretada como un ruido y distractor. No todos tenemos los mismos gustos musicales y siempre hay que tener consciente entre todas las personas involucradas en el momento de poner un cierto tipo de género musical. En conclusiones de este artículo, ciertos elementos musicales afectan el desempeño de la tarea quirúrgica. El resultado total y significativo es que los resultados positivos anulan el negativo. La música clásica puede mejorar el rendimiento de la tarea al aumentar tanto la precisión como la velocidad, y la distracción se puede determinar por música fuerte o ritmo alto. En cuanto pues, ya al análisis crítico, la revisión abordó explícitamente una pregunta clínica sensata, abordaron 3 preguntas ellos, la búsqueda fue exhaustiva realmente utilizaron 3 bases de datos grandes, fueron reproducibles la selección y la evaluación de los estudios, sí, entre 2 autores. La revisión presentó resultados que están listos para la aplicación clínica y también determinaron resultados secundarios, entonces también lo cumple. Abordó la confianza de estimaciones de efecto, tiene la validación de riesgo de sesgo según la escala Gray y también la validación entre 2 autores, entonces también lo cumple. En cuanto a calificar la confianza de la estimación del efecto, pues ellos utilizaron la certeza de evidencia Gray, lo cumplió. ¿Qué tan cierto es el riesgo de sesgo? Como les mencionaba, fue de forma ciega y utilizaron la escala Gray. Resultados consistentes entre los estudios, probablemente no, porque era una población muy heterogénea. ¿Qué tan precisos son los resultados? Considero yo que no lo cumplieron porque no realizaron el metaanálisis para el estudio crítico estadístico de cada uno. Los resultados se aplican directamente en mi paciente. Yo creo que lo podemos utilizar a manera local. Hay preocupación por el sesgo de notificación, no, porque ellos de entrada habían mencionado que utilizaron una herramienta Próspero, y hay razones para aumentar el índice de confianza. Considero que no, porque no hicieron el metaanálisis. También pues, el análisis crítico para el ejercicio como tal, según las guías CASPE, se hizo revisión sobre un tema claramente definido. Ellos hicieron 3 preguntas, buscaron autores, el tipo de artículos adecuados, sí, tuvieron un diseño adecuado. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Sí, según las bases de datos y los filtros que ellos utilizaron. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios? Utilizaron el GRADE para determinar la calidad de ellos, y los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener resultado combinado. ¿Era razonable? Sí, los resultados pues tuvieron una discusión de la variabilidad entre los autores. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Yo considero que sí. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para la toma de decisiones? Sí. ¿Y los beneficios merecen
la pena frente a los perjuicios de los costes, también considero que se cumplió. En cuanto a las conclusiones generales, el uso de música en el quirófano puede ser seguro, pero con uso con responsabilidad. Siempre verificar que sea un tono, un volumen adecuado, idealmente menor de 30 decibeles, porque disminuye la tasa de interferencias y distracciones. La música de preferencia, idealmente en un consenso con todo el equipo quirúrgico, nos ayuda a un cierre rápido y con calidad, mejora el ritmo y la efectividad de los movimientos. Los resultados positivos anulan los efectos negativos, mejora el rendimiento quirúrgico, disminuye el estrés y la ansiedad, puede reducir costos, puede ser distractor en tareas complejas no familiarizadas, por eso no se recomienda en momentos críticos. Muchas gracias por la atención. Este era pues el tema que queríamos traer a ustedes. Quedamos atentos a algún comentario, tanto a los profes aquí en el auditorio. Una vez más que todos los sucesos que ocurren en un quirófano han sido estudiados, se están estudiando y se seguirán estudiando en pro de la calidad del servicio y de la excelencia académica pues, que se debe impartir en la atención de nuestros pacientes. La música ha sido muy discutida, y, inclusive para los pacientes. Hay varios estudios que demuestran a los pacientes que en el postoperatorio que tienen música, dependiendo del tipo de música, pueden tener también algunos efectos. Por ejemplo, pacientes oncológicos, la música relajante y en televisión, comedias, ha demostrado que mejora un poco el dolor y la situación de dificultad que está presentando el paciente oncológico. En cirugía, en quirófanos, es un tema, me gustó el tema que propusieron los que con alguna frecuencia yo personalmente utilizo música en el quirófano y veo que algunas personas no lo utilizan, no es porque no tienen el dispositivo, el parlante o la música, sino porque realmente no les gusta, les genera un poco de distracción. Por experiencia me parece que el tipo de música se debe poner de acuerdo con el equipo quirúrgico si realmente les agrada. Y lo otro es que me llama la atención que uno de los artículos mencionaba que la música técnica, la música electrónica puede generar dificultades en el grupo, y creo que eso es lo mismo que pasa también con el reggaetón. Pueden no tener un efecto relajante, sino un efecto contraproducente en su desempeño quirúrgico. Es algo interesante, vale la pena tenerlo presente, y me permito recomendarlos a los que no utilizan la música, elijan una música que les permita trabajar de manera cómoda, que hace que la cirugía sea más corta, le hace sentir uno un ambiente mucho más tranquilo. Pero esto es generalmente en cirugía electiva. En cirugía urgente, veo que la situación, sobre todo los pacientes en situaciones críticas, la música no ayuda, al contrario, es otro ruido más que se genera en un quirófano. También los invito a que controlen el ruido de los quirófanos, porque uno a veces se acostumbra las diferentes alarmas que activa o programa el anestesiólogo, y la señorita circulante, la enfermera, con otro tipo de dispositivos, hace un ruido permanente en el quirófano, y eso genera una incomodidad para todo el equipo de trabajo. Entonces, uno también debe velar de que el quirófano esté tranquilo y que tenga un nivel de ruido bajo. Muy bien, muchas gracias. El doctor Madrid en el chat virtual pregunta de alguna evidencia de que el reggaetón aumenta el sangrado en cirugía electiva. Realmente pues nosotros no buscamos como tal, doctor, este tema, pero pues lo dejaremos como punto de partida para un próximo club de revista. ¿Algún otro comentario aquí? En Jama, ¿algún comentario?
También pregunta el doctor Madrid si la música tipo plancha es beneficiosa. Pues estos estudios sí son claros de que si hay un consenso y la música es adecuadamente concordada con todo el equipo quirúrgico, siempre y cuando no genere interferencias, pues puede ser beneficiosa. No mencionan como tal, sino cierto tipo de géneros que pueden alterar el estado fisiológico, doctor. Sí. No, aquí con este, yo trabajo, no, yo creo que por este, pues, porque la música en diferentes actividades de la vida, yo creo que aquí está el micrófono funcionando. No, se ha demostrado pues que tiene efectos beneficiosos. Los que cultivan plantas han demostrado por muchos años que las plantas tienen un mejor crecimiento y un mejor desarrollo cuando están en ambientes ambientados, pues valga la redundancia, por música. Lo mismo en algunos países, creo que Holanda es pionera en eso, que las vacas cuando las están extrayendo la leche pues, y les ponen música, el rendimiento es mejor. Yo no sé, en la parte, con los cirujanos, específicamente en la parte de cirugía general, pues Alejandro lo decía, en música, en un ambiente de un paciente de urgencia, un paciente de trauma, posiblemente no tenga beneficio, puede ser hasta contraproducente por el tipo de estrés que se genere, en todo lo que tiene que ver con un ruido más, que puede inclusive en algunos casos distraer, pero posiblemente sobre todo en la cirugía electiva, en los ambientes relajados, calmados, sí tenga un beneficio. No sé si realmente eso se traduzca en un beneficio ya sobre el tejido como está planteado ahí. Eso sería un poquito más difícil de cuantificar. Puede que sí mejore la calidad, el ambiente, que el cirujano trabaje más relajado. Yo conozco cirujanos que cantan mejor que lo que operan, pero hay una serie de cosas que uno tiene que considerar en esto para uno decir que la música sí tiene un efecto ya directamente sobre los tejidos, pero es un punto a explorar lo mismo. No sabe uno si los tejidos reaccionan más escuchando a Mozart que a Bad Bunny. O sea, son cosas que todavía son muy difíciles de plantear, pero indiscutiblemente yo creo que la música tiene un efecto benéfico en términos generales, siempre y cuando se cumplan los estándares de pues, una música relajante, tranquila, que no aumente, ya que no estrese o que no incite a retardar los procesos. Hace algún tiempo, no me acuerdo por ahí, inclusive algún cirujano plástico un plástico montaba videos bailando, entonces el tipo paraba la cirugía y se ponía a bailar. Entonces hay una serie de cosas que pueden ya ser contraproducentes con el proceso, pero indiscutiblemente esto tiene beneficio. Cuando se construyó centros especializados en Río Negro, dentro de las cosas que se recomendaron en los quirófanos era poner parlantes y facilitar, y los hay, los equipos para nosotros conectar nuestros equipos y escuchar música en el quirófano dentro del armamentario, así como están los monitores y eso, y realmente pues en algunos casos los utilizamos. O sea, la música sí debe tener, dentro de algunos límites adecuados, un beneficio en todo lo que tiene que ver con la actividad quirúrgica. Muchas gracias. Pues uno oír a música tecno en un funeral creo que no sea lo más apropiado. No está acorde con la situación. Creo que la música clásica sí es una música que está acorde con el procedimiento quirúrgico. Lo que preguntaba el doctor Madrid con respecto a otros géneros de música, como la música... ¿Cuál? Reggaetón y plancha. Reggaetón y música, sí, esta es de música para planchar. Lo que uno ve en algunos artículos es que mencionan que la música no debe generar
una emoción muy alterada al equipo quirúrgico, porque si el cirujano o la cirujana está en un estado de despecho y le ponen la música pues de Maldita Primavera, pues creo que va a generar algo de emoción el cirujano y eso va a interferir en su proceso. Entonces creo que debe ser una música lo más relajante y agradable posible y sobre todo para el equipo, no tiene que ser solamente para el cirujano, el equipo quirúrgico, también anestesia y las enfermeras circulantes. La doctora Ana Lucía nos menciona en el chat que también mejora el estrés del residente. Sí, señora, también. Ese fue uno de las conclusiones del estudio, de los estudios. La mayoría de los cirujanos es mejor lo operamos que lo que cantamos, pues para que valga la aclaración. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ya damos por terminada la reunión. Feliz día.